Hola hermanos, ya nos encontramos en el día 39 de nuestro plan para leer la Biblia en un año. Como siempre hermanos, antes de empezar con la lectura, pongamos este tiempo en manos de nuestro amado Dios y Padre. Padre, gracias te damos por permitirnos nuevamente llegar a este día. Señor, tú que entiendes y disciernes los corazones, nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos examines. Y si hay algo, Padre, que no te agrada de nosotros, Padre, te permitimos que tu Santo Espíritu sea quemando, consumiendo aquellas escorias que necesitan ser sacadas para obtener un oro fino y refinado, así como tú quieres, Señor, que seamos como ese oro fino y refinado, puros, sin nada, Señor, que afecte nuestra relación contigo. Padre, gracias por perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ponemos en tus manos este tiempo para que tu Santo Espíritu sea guiándonos en la interpretación y discernimiento de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, para el día de hoy vamos a hacer un recorrido por el libro de Génesis en el capítulo 40. Luego iremos y revisaremos el libro de Job, capítulo 7. Y finalmente el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11 y Romanos capítulo 11. Génesis 40. José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión, ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. En la copa del faraón, y que la copa del faraón estaba en mis manos, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en manos del faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y te restituirá en tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas este bien o ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron, y tampoco he hecho aquí
¿por qué me pusieron en la cárcel? Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé y veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería del rey, y las aves las comían el canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón su cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ahora vamos a leer el libro de Job, capítulo 7. Job argumenta contra Dios. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta cuando estoy acostado. Digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Más tarde está vestida de gusanos, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que las lanzaderas del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende del Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo vistes todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Ahora vamos a leer Marcos, el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego me entréis en ella, hallaréis un pollino y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid,
que el Señor le necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta y en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y le tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieseis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y se os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, hermanos, vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 11. El remanente de Israel.
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y a tus altares has derribado? Solo yo he quedado, procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y si por gracia ya no es por obras, de otras maneras la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que vean, y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiarles la espada para siempre. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy Pablo, a los gentiles honro mi misterio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante en la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ni te jactas. Sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron despojadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Gloria a Dios. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, ni tampoco, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues en otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a insertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuando al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero cuanto a la elección son amados por causa de los pobres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios,
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en descendencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán indonzables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, hermanos, hemos terminado la lectura que corresponde al día 28 de nuestro plan de lectura por un año. Ya para terminar, oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por habernos permitido terminar la lectura de tu palabra. Señor, que esa palabra quede en buena tierra y que dé frutos a ciento por mí. Gracias. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra, haber visto cómo tú respaldas a un hombre tan sabio y bueno como Josué y le permites ayudar a interpretar los sueños de estos dos funcionarios del rey. Y al final todo salió como tú dijiste, Padre, pero tu gracia se cubrió sobre ellos. Padre, también te damos gracias por tu hermosa palabra cuando Jesús relata a través del libro de Marcos o se relata la entrada triunfal de Cristo. Entró como un rey sencillo montado en un pollino y todo el mundo clamando, Hosana al hijo de David, Hosana. Y después de unos días, muchos de esos que lo proclamaban lo crucificaron. Así a veces tus hijos actúan, Señor. Por un tiempo están altivos, alabándote, glorificándote. Y en otro tiempo están deprimidos, dejados llevar por las tensiones y pasiones del mundo. Ayúdanos a ser cada vez como tú quieres que seamos, que estemos firmes en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya terminamos por el día de hoy. Mañana nos veremos, si es que el Señor lo permite. Bendiciones, hermanos.